Pueden solo reaccionar. Ok. Bien, entonces vamos a empezar. Ay, ¿por qué copié el enlace? ¿Por qué hice eso? Allí. Si tienen preguntas, solamente me interrumpen, ¿está bien? Porque así no puedo ver el chat, así que solo me dicen. La verdad es que el tema es un poquito extenso, pero lo voy a intentar dar en unos 20 minutos para que no salgamos muy tarde. Entonces, sistema cardiovascular. Es bastante interesante, su desarrollo embrionario es muy rico, realmente bastante rico, pero vamos a tratar de verlo de la forma más breve. Bien, entonces vamos a empezar diciendo que el sistema cardiovascular se va a empezar a formar a inicios de la tercera semana, ¿ok? A inicios de la tercera semana va a empezar este. ¿Por qué inicia tan temprano? De hecho, es de los primeros que empieza a formarse. Inicia así de tempranito porque el embrión necesita, porque el embrión está creciendo y ya no puede estar nutriéndose por difusión, ¿ok? Es el primero de los grandes sistemas que empiezan a funcionar. Entonces, como el embrión está creciendo, necesita un método eficiente para poder obtener su oxígeno y sus nutrientes a partir de la sangre de la mamá. Y para poder eliminar como dióxido de carbono y todas las cosas que nosotros normalmente eliminamos por la respiración y por la orina y por las heces, el bebé lo elimina por el cordón umbilical que necesita conectarse a la circulación, ¿ok? Sus orígenes embrionarios aquí los tenemos, son 4. Mesodermo espláncnico, paraxial, lateral. Si se fijan es mucho mesodermo, que tiene sentido porque el corazón es músculo, mucho músculo. ¿Y por qué se va? Bueno, ¿por qué se forma? Ya se lo dije. ¿Ok? Las células progenitoras cardíacas, ¿ok? Van a venir y van a formar un campo cardíaco primario y un campo cardíaco secundario, ¿ok? Entonces, las líneas, hay unas células que son células mesodérmicas que van a migrar a la línea primitiva y ahí van a originar 2 hileras del campo cardíaco primario, ¿ok? Entonces, más o menos en el día, por ahí, en el día 18, el mesodermo lateral va a tener la somatopleura y la esplagnoplebra. La esplagnoplebra va a originar la mayoría de los componentes del corazón, ¿ok? Y las células endocárdicas iniciales van a separarse de ese mesodermo y van a formar los tubos cardíacos, que son estas 2 hileras endoteliales pares que les menciono acá. Ese es el primer indicio. Luego, estas hileras se van a convertir en cordones angioblásticos, o sea, cordoncitos, y luego estos se van a como canalizar para formar tubos endocárdicos. Y eso va a formar el corazón tubular, que el corazón tubular es como un vaso sanguíneo muy grande. ¿Ok? La fusión de esos tubos cardíacos comienza en el extremo craneal del corazón y luego se va a ir para abajo, o sea que es cráneo caudal. Y el corazón va a empezar a latir al día 22, día 23, según Moore. Y el flujo de sangre va a iniciar en la 4ª semana. Y ya ahí ya se pueden sentir los latidos cardíacos si ustedes lo revisaran con un Doppler, que lo revisan así los obstetras. Bien. La frecuencia cardíaca de un feto es mucho más rápida que la nuestra, porque pues se necesita como mucha más eficiencia con respecto a la circulación, así que la frecuencia cardíaca aumenta como un método de compensación para poder como mandar todo a donde tiene que ir. Bien, el primordio ya les dije, se observa a los 18 días, viene del mesodermo lateral, tubos endocárdicos se van a fusionar. Miren, día 21 tenemos esta herradura y al día 22 ya tenemos lo que es el corazón tubular, un tubo endocárdico primitivo. El corazón va a rotar 90 grados en el sentido horario y se va a dilatar, ¿ok? Y vamos a tener estas dilataciones se van a acabar cuando el corazón empieza a latir. O sea que esto pasa súper rápido. Como antes del día 23, día 22, esto pues ya tiene que estar. ¿Ok? Esto es el desarrollo posterior del corazón. Va a rotar y se van a formar estas dilataciones. El bulbo cardíaco, el ventrículo primitivo, la aurícula primitiva, el seno venoso, ¿ok? Del bulbo cardíaco va a salir el tronco arterioso, el cono arterioso y el cono cardíaco. Todo este tubo se va a revestir de un endotelio, que luego va a pasar a llamarse endocardio. Y este miocardio primitivo que está aquí va a convertirse en miocardio ya después. El pericardio visceral va a venir de células mesoteliales que vienen de otro lado, del seno venoso específicamente. Entonces, cuando el corazón tubular se alarga, va a tener estas zonas alternas de dilatación. Entonces, el bulbo cardíaco va a ser estas 3. ¿Ok? También vamos a tener los ventrículos, aurículas y el seno venoso.
Todo este crecimiento se debe porque se van como metiendo, se vienen incorporando miocardiocitos, ¿ok? Luego tenemos aquí del bulbo cardíaco sale el tronco arterioso y ese se va a continuar con un saco aórtico, ¿ok? Y de ahí se van a originar las arterias de los arcos faringios, que eso ya es tema pasado, lo de los arcos faringios. Del seno venoso van a salir aquí parte de la aurícula derecha y los senos coronarios. Entonces, el corazón tubular se va a incurvar como para el lado derecho, ¿ok? Y eso lo vamos a ver acá. Bueno, antes de seguir hablando, hablemos del seno venoso, que el seno venoso va a tener una asta derecha y una asta izquierda. Del asta derecha van a salir las venas cardinales común derecha, la vitelina derecha y la umbilical derecha. Y de la izquierda, las mismas, pero pues en la izquierda, ¿ok? Realmente esto no tiene como un orden lógico, así que no queda de otra que aprendérselo así, pero para que ustedes lo sepan y tengan como de dónde sacarlo. Lo primero que va a llegar al corazón es al seno venoso, ¿ok? La sangre primero entra por aquí, por el seno venoso, luego pasa a la aurícula, luego al ventrículo, al ventrículo, luego al bulbo cardíaco y luego al tronco arterioso. Y recuerden, o sea, de aquí del bulbo cardíaco pasa el tronco arterioso. Y acuérdense que del tronco arterioso va a salir la aorta. Entonces, la sangre termina llegando a la aorta, que aunque está en formación, es igual de importante, ¿ok? Todavía está, es como el vaso sanguíneo que va a llevar la irrigación a todo el cuerpo, ¿ok? Entonces, bien, ahora sí hablamos de las rotaciones. Aquí es a donde yo les digo que el corazón se va a incurvar hacia el lado derecho. Como a los 23, 28 días se va a formar un bucle en forma de D. Si ustedes se fijan aquí, se forma como este bucle. Primero se va hacia la derecha, primero forma una D y luego forma una U, ¿ok? Primero viene para acá y luego se hace así. ¿Por qué? Porque aquí arriba, aquí están las aurículas y aquí los ventrículos, y lo normal es que las aurículas estén arriba. Entonces, para dejar las aurículas arriba, el corazón hace eso, ¿ok? Hace esa rotación. Entonces, eso hace que el vértice del corazón también quede dirigido hacia la izquierda. Cuando esto no sucede, tenemos alteraciones como la dextrocardia, que es cuando el vértice del corazón queda hacia la derecha. Pero en este caso, lo vamos a tener hacia la izquierda. Cuando todo pasa normal, se va a incurvar primero como una D, ¿ok? Hacia la derecha y luego se hace una U, aquí, una U. Y el resultado final es que las aurículas queden arribita de los ventrículos. ¿Bien? Esto pasa en la cuarta semana, esto se le llama bucle cardíaco. A medida que se va incurvando la aurícula y el seno venoso, se van a quedar detrás del tronco arterioso, si se miran aquí, ¿ok? Y el bulbo cardíaco, o sea, quedan detrás de todo, detrás del tronco arterioso, detrás del bulbo cardíaco, detrás del ventrículo, ¿ok? Entonces, y al mismo tiempo se va invaginando hacia la cavidad pericárdica que se está formando ahí, que eso es tema de cavidades corporales del parcial pasado, ¿ok? Entonces, eso, el corazón tubular. Ahora hablemos de la división de las aurículas y los ventrículos. Al final de la cuarta semana van a aparecer los cojinetes endocárdicos aquí en medio y eso me va a formar una división aurículo-ventricular. En la quinta semana, esto se va a invadir de células mesenquimatosas y me van a formar esto de acá, que es la almohadilla primitiva. ¿Ok? Eso divide las aurículas de los ventrículos. Las aurículas van a dividirse porque tenemos dos aurículas y por el momento solo tenemos una, pero para que sean dos, va a suceder la tabicación auricular. ¿Ok? División de la aurícula primitiva. A partir del final de la cuarta semana, la aurícula primitiva se va a dividir. ¿Ok? Entonces, se divide por la formación de dos tabiques, el septum primum y el septum secundum. Primero va a salir aquí el septum primum, que es una membrana chiquita que es como semilunar. Va a crecer hacia los cojinetes endocárdicos desde el techo de las aurículas primitivas. Y va a dejar aquí un orificio, por decir así, ¿ok? Entre el borde y los cojinetes endocárdicos se hace una abertura y eso se llama foramen primum, ¿ok? Entonces, esto actúa como un cortocircuito que permite que las sangres se combinen. El foramen primum va a ir haciéndose más chiquito y va a desaparecer y entonces el septum primum va a llegar a los cojinetes endocárdicos, pero la parte de arriba va a sufrir apoptosis y se va a formar el foramen secundum, ¿ok? Se forma el foramen secundum porque el septum primum sufre apoptosis en la parte del techo de las aurículas. Luego va a aparecer lo que es el septum secundum, el borde libre, ¿ok? Todo esto, el septum secundum, es un pliegue muscular grueso y va a crecer desde la pared ventrocraneal de la aurícula, ¿ok?
a la parcita del septum primum. Esto va a crecer durante la quinta y la sexta semana y va a cubrir más o menos al foramen primum, ¿ok? Sí, al foramen secundum, perdón, y en el septum primum. Esto va a formar lo que es el agujero oval y queda esta de aquí que es como la ventanita oval. Entonces aquí lo vamos viendo como por pasos lo que pasa. Miren, crece septum primum, se queda el foramen primum, luego el septum primum termina de llevar y la parte de arriba sufre apoptosis, foramen secundum. Crece el septum secundum y entonces se forma el foramen oval. Y esto sería como la ventana oval. La ventana oval se abre y se cierra durante cada latido y esto permite que la circulación se pueda mezclar. ¿Ok? Es un cortocircuito. Bien. La parte que resta del septum primum forma la válvula del agujero oval, que está aquí, que es como algo que cuelga, ¿ok? El ventrículo va a tener dos porciones, una porción muscular y una porción membranosa, ¿ok? El tabique interventricular va a aparecer en el suelo del ventrículo, aquí. La porción muscular es la que aparece primero, ¿ok? Son miocitos de los ventrículos izquierdo y derecho que van a contribuir a la formación de esto, ¿ok? Hasta la séptima semana hay un agujero aquí. En la séptima semana ya debería de cerrarse, se cierra al final de la séptima semana a medida que unas crestas vulvares de acá se van a fusionar con los cojinetes endocárdicos y eso forma la parte membranosa del tabique interventricular, ¿ok? Viene de tejido del lado derecho de los cojinetes endocárdicos, ¿ok? La porción membranosa viene de ahí. Entonces, la comunicación interventricular se mantiene hasta la séptima semana. Luego de la séptima semana ya no es fisiológica. Las válvulas, súper fácil, se forman de endocardio. Endocardio que se hace como para arribita, ¿ok? Este endocardio se hace hacia arriba. En la aorta, la pulmonar, se van a formar igual, ¿ok? Así que solo es endocardio que se hace para arriba y luego se adelgaza. Entonces no hay nada demasiado difícil al respecto. La circulación fetal es la parte más interesante, ¿ok? El primer órgano que nosotros tenemos aquí diferente es la placenta. La placenta van a salir del cordón umbilical dos arterias y una vena. Dos arterias umbilicales y una vena umbilical. La vena umbilical es la que lleva sangre muy oxigenada, ¿ok? Entonces va a llegar sangre muy oxigenada y se va a encontrar con esto. Va a llegar al hígado, vena umbilical. Aquí se va a encontrar el primer cortocircuito, que es el ducto venoso. El ducto venoso conecta la vena cava con la vena, la vena umbilical con la vena cava inferior. Entonces, la sangre llega a la vena cava inferior. La vena cava inferior va a ir a caer al corazón, a la aurícula derecha. Aquí viene como lo confuso, pero al mismo tiempo lo más interesante. Entonces, estamos en la aurícula derecha. Aquí está llegando la sangre de la vena cava inferior, pero también llega la sangre de la vena cava superior. Tenemos que conocer la anatomía del corazón normalmente para poder entender esto. Entonces, la aurícula derecha, la sangre toma dos caminos diferentes. La aurícula derecha viene y se llena de sangre. Esta sangre pasa a la aurícula izquierda, ¿ok? Por esta parte de aquí, que este es el foramen oval, que es el segundo cortocircuito, ¿ok? Por lo general preguntan los cortocircuitos en examen, así que apúntenlos. Entonces, el segundo cortocircuito es el foramen oval o la ventana oval. Y va a pasar a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a la aorta, ¿ok? Porque del ventrículo izquierdo siempre sale la aorta y de la aorta a todo el cuerpo del feto. Eso es importante. Lo que yo quiero es llevar la sangre a la aorta, porque la aorta es la que me va a dar la irrigación de todo el cuerpo. Entonces, lo normal o lo que yo espero es llevar toda la sangre posible oxigenada a la aorta. Entonces, por este lado me llego a la aorta. Pero ¿qué pasa con la sangre del ventrículo derecho? Ok, aurícula derecha, puesto también va al ventrículo derecho y este ventrículo derecho saca el tronco pulmonar. Pero el tronco pulmonar no tiene función útil ahorita, porque ¿para qué necesito yo irrigados los pulmones cuando no hay intercambio gaseoso que hacer? La gracia de la irrigación de los pulmones es intercambiar el oxígeno por el dióxido de carbono que nosotros respiramos, pero el bebé no está respirando en el saco amniótico. Ahí adentro no está respirando. El oxígeno que necesita lo saca de la sangre materna
que viene aquí, pues, que viene de la placenta, la vena umbilical, a la vena cava superior, de ahí saca el oxígeno, no respira. Entonces no necesito el tronco pulmonar llevándome sangre a los pulmones porque no la va a oxigenar, ¿ok? No es que los pulmones no tengan nada de irrigación, pero no tienen mucho. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a pasar la sangre del tronco pulmonar a la aorta. Voy a pasar la sangre del tronco pulmonar a la aorta. ¿Y cómo voy a hacer esto? Ok, aquí yo tengo el tronco pulmonar y aquí esta tercera línea que ustedes ven acá es otro cortocircuito que se llama conducto arterioso. Entonces el conducto arterioso me conecta el tronco pulmonar con la aorta. Así que al final yo siempre voy a tener la sangre en la aorta, que es lo que yo quería, es lo que yo necesito, tener toda la sangre en la aorta, la sangre oxigenada. ¿Qué me hace esto de consecuencia? Que el ventrículo derecho siempre esté hipertrofiado. En el feto es normal que el ventrículo derecho esté hipertrofiado porque hace mucho más esfuerzo para poder sacar toda la sangre por el conducto arterioso a la aorta, ¿ok? Porque pues el conducto arterioso es delgadito, así que el corazón ejerce más presión para poder como mandar la sangre por ahí. Bien, entonces así es como que él es más eficiente. Cuando las llega a la aorta, entonces aquí ven la aorta viene, tira ramas al hígado, tira ramas a todas estas partes. Eventualmente, pues la aorta abdominal, que las ramas renales, que las ramas aquí, que las ramas allá, eventualmente van a llegar las ramas umbilicales, las arterias umbilicales que van a regresar al cordón umbilical y a la placenta. Y todo se repite, ¿ok? Entonces, esta es la circulación fetal. Bien. Cuando ya todo nace, cuando ya pasa después del nacimiento, hay algunas, ¿cómo es que se llaman? Adaptaciones, disculpen la puerta. Hay algunas adaptaciones que nosotros tenemos que recordar, ¿ok? El conducto arterioso se va a convertir en el ligamento arterioso, ¿ok? El conducto venoso, que es este de acá, se convierte en el ligamento venoso. Bien, las arterias umbilicales se van a convertir en los ligamentos umbilicales mediales y el foramen oval o la ventana oval se va a convertir en la fosa oval, que es como una pequeña depresión en la pared de la aurícula, ¿ok? El cierre del conducto arterioso y la formación del ligamento arterioso se producen más o menos en la semana 12 de la vida postnatal, ¿ok? Más o menos en la semana 12 después de que nace el bebé, se debe de estar ya cerrando todo esto y se debe de estar poniendo ya el conducto arterioso. Sistema arterial es un poco más complejo, ¿ok? Pero lo vemos así por encima solo para que sepan los conceptos más importantes, ¿ok? Hay arcos aórticos. Tenemos un arco 2, 3, tenemos el 4 y el 6. El 5 no existe. No hay un quinto arco aórtico, no se describe. Todos esos salen, ¿ok? Salen de los sacos aórticos y van a ir a la aorta dorsal, que la aorta dorsal es esa de ahí. Primero van a haber dos aortas dorsales y después se van a juntar y forman una aorta dorsal que es única, ¿ok? Y realmente de la aorta dorsal salen 30 arterias segmentarias, salen muchísimas arterias segmentarias, ¿ok? Y para que las ubiquen, solo piensen como en todo el camino de la aorta dorsal. Las que están por el cuello van a ser las arterias vertebrales, las que están en el tórax van a ser las arterias intercostales, las del abdomen, las lumbares y las que están por la región sacra, pues las sacras, ¿verdad? Las arterias umbilicales, que son importantes, ya después, se van a dividir, se van a convertir en ciertas arterias, ¿ok? La porción proximal, lo que está más cerca del niño, se convierten en arterias ilíaca interna y la arteria vesical superior, pero la porción que está más abajo es lo que se va a convertir en los ligamentos, ¿ok? Eso es lo que se convierte en los ligamentos umbilicales mediales. Bien, la parte que está más para el cordón umbilical, pues lo que está más lejos del niño, lo que va hacia el ombligo, eso es lo que se convierte en los ligamentos umbilicales. Lo que está más cerca del bebé se va a convertir en arterias ilíacas y arterias vesicales superiores. Y los derivados de los arcos aórticos, que aquí no hay para dónde, solo queda aprendérselos. Del primer arco aórtico van a desaparecer la mayoría de las arterias y van a formar las arterias maxilares y las carótidas externas. Del segundo arco aórtico, las arterias, las partes dorsales de esas arterias van a persistir
y van a formar las arterias del estribo, ¿ok? Arterias estapedias. Estos vasos van a ir a través del anillo del estribo, que es un hueso del oído medio, ¿ok? Entonces se van ahí. En el tercer arco, la parte proximal es la que va a formar la carótida común y la parte distal va a formar las carótidas internas. Del cuarto arco, esta es una cosa bien específica, es como raro, ¿ok? La séptima arteria intersegmentaria izquierda y la subclavia izquierda salen del cuarto aórtico, ¿ok? La arteria izquierda del cuarto arco faríngeo va a ser parte del callado, ¿ok? Entonces esto es como bien específico, del callado aórtico, pero específicamente la arteria izquierda, ¿ok? Y la arteria derecha va a ser la subclavia derecha, ¿ok? Y pues la séptima arteria intersegmentaria derecha, subclavia izquierda. Perdón, intersegmentaria izquierda, ¿ok? Entonces, la arteria, a ver, la cosa aquí es esta. La séptima arteria intersegmentaria izquierda va a darme la subclavia, ¿ok? Entonces, la gracia aquí es que la subclavia derecha viene, esto es muy confuso, pero escúcheme con atención. La subclavia derecha viene de la arteria derecha del cuarto arco faríngeo, pero la subclavia izquierda no viene como tal del arco faríngeo, sino que viene de la séptima arteria intersegmentaria izquierda, ¿ok? Ahora, el quinto arco, que ahí es como que se desaparece, en un 50% del caso, estos son vasos rudimentarios, esa es la cosa, y no dejan nada. Así que solo no hablamos de ellos porque no nos dejan nada, no dejan arterias. Así que solo los ignoramos. El sexto arco, este sí me va a dejar arterias. La arteria izquierda, va a desarrollarse. Miren, perdón. La parte proximal va a desarrollar las arterias pulmonares y la parte distal me va a desarrollar el conducto arterioso. ¿Ok? La arteria derecha va a formar la arteria pulmonar derecha y la parte distal de la derecha solo se va a degenerar. Entonces, la parte proximal de la izquierda forma la arteria pulmonar izquierda y la parte distal forma el conducto arterioso. Pero de la derecha sí me va a formar la pulmonar derecha, pero perdón, la proximal sí me va a formar la pulmonar derecha, pero la distal solo se desaparece, no hace nada. ¿Ok? Entonces, muy bien, sí. En el lado derecho, como la parte distal de la sexta no está, entonces hay un trayecto del nervio laríngeo que se puede dar hacia arriba porque así no le estorba como esa arteria, ¿ok? Hay algo con respecto a los nervios laringeos recurrentes que tiene que ver con eso. Pero eso realmente no es muy importante. Solo apréndanse lo que pasa con los arcos. Y que el quinto no me deja nada, o sea, no me deja arterias en mí, ya grande, como ya una vez nacido. Así que no importa, solo lo ignoramos al quinto arco. ¿Ok? El sistema venoso tiene 3 pares de venas asociadas al corazón, que eso es como lo más importante que ustedes tienen que saber. Las vitelinas, las umbilicales y las cardinales comunes. Las venas vitelinas van a formar melosinusoides hepáticos y la vena hepática y la vena porta. Si se fijan, las venas vitelinas tienen mucho que ver con el hígado. ¿Ok? Entonces piensen en el hígado. Venas vitelinas, hígado. Y sinusoides hepáticos, vena hepática, vena porta. Que todo eso tiene que ver con el hígado. Las venas umbilicales, pues ya sabemos cuáles son. Las venas umbilicales son las que van a ir por el cordón umbilical, pero el cordón umbilical solo tiene una. Entonces, al principio habían 2, pero en la semana 7 va a desaparecer la derecha, ¿ok? La derecha ahí se va. Las venas vitelinas devuelven la sangre pobremente oxigenada desde la vesícula umbilical y las venas umbilicales se llevan la sangre bien oxigenada. Luego tenemos a las venas cardinales. Las venas cardinales prácticamente devuelven al corazón sangre del mismo cuerpo del embrión. Entonces, las vitelinas llevan la sangre para afuera, las umbilicales la llevan para adentro y las cardinales solo la dejan ahí mismo adentro. ¿Ok? Ahí nomasito es como que ellas están ahí.
Las venas cardinales son el sistema de drenaje venoso del embrión. Ok, entonces tenemos la anterior y la posterior, que son las primeritas venas que se van a desarrollar y van a drenar la anterior, la porción craneal, y la posterior, la porción caudal. ¿Ok? Luego se van a unir a las venas cardinales comunes y esas van a llegar al seno venoso. Y en la semana 8 más o menos, se van a juntar, como que se van a juntar entre ellas. ¿Ok? Pero lo importante es que la anterior craneal, la posterior caudal, y estas van a drenar en la vena cardinal común. ¿Ok? Entonces esas son las más importantes. También es importante como el desarrollo de la vena cava inferior, que eso solo se lo voy a anotar. Espérense. Aquí. Entonces, la vena cava inferior va a tener 4 segmentos. Un segmento hepático, un segmento prerrenal, un segmento renal y un segmento posterior. Estamos hablando de la vena cava inferior. El segmento hepático viene de la, que ya hablamos de la vena hepática, ¿no? El segmento prerrenal viene de la vena subcardinal derecha. El segmento renal viene de la junta o de la anastomosis de la vena subcardinal y la supracardinal. Y la posterior, posrenal es la cosa. ¿Por qué puse posterior? Posrenal. Es que no sé cómo se borra. Ustedes ahí, posrenal. Esto viene de la vena supracardinal derecha. ¿Ok? Y esa es ya. O sea, la vena cava inferior se forma por serie de cambios en estas venas. ¿Ok? Estas venas cambian y al final van a terminar formando la vena cava inferior. Esos son sus 4 segmentos, que no los pude incluir en la diapositiva, pero es importante que lo sepan. ¿Ok? Entonces ya esto sería todo con respecto a el repaso del sistema cardiovascular. Sistema tegumentario se suponía que lo iba a ver hoy también, pero solo se lo vamos a grabar y se subirá al canal de YouTube. Así que estén pendientes, se les va a compartir los links a sus coordinadores para que les pasen todo. Así que, ¿tienen preguntas? Si no tienen preguntas, pues buenas noches.